Finn, de 6 años, agarró la mano de su madre, sus ojos muy abiertos escudriñando los relucientes candelabros del salón de baile del hotel más prestigioso de San Francisco. Su pequeño cuerpo se escondió detrás del uniforme de camarera blanco y negro de su madre, un marcado contraste con los invitados cubiertos de diamantes a su alrededor. Melody no había planeado traer a su hijo al trabajo, pero con solo 18 a su nombre y su niñera cancelando a última hora, no tuvo elección. Quédate detrás de esta cortina, cariño. No hables con nadie, susurró ella, escondiendo a Finn en una pequeña alcoba oculta por cortinas de terciopelo. Lo que nadie sabía era que este pequeño niño poseía un don extraordinario, la habilidad de entender cualquier idioma después de escucharlo solo una vez. Al otro lado del salón de baile, un hombre dominaba la atención sin decir una palabra. A sus 36 años, Donovan Blackwood era una leyenda en el submundo de San Francisco. Sus fríos ojos grises escudriñaban la habitación metódicamente, anotando salidas, amenazas y peligros. Se suponía que esta noche sería simple, solo una aparición pública. Luego entraron 3 hombres rusos con trajes caros. Finn los notó inmediatamente. Mientras fingía dibujar, los observó cambiar del inglés al ruso cada vez que nadie estaba cerca. Sus labios formaron palabras peligrosas: objetivo, oportunidad, venganza, el vaso junto a su plato. Asegúrense de que sea el de vodka especial. 20 minutos después de que beba, parecerá un ataque al corazón. El corazón de Finn latió con fuerza. Iban a envenenar al hombre de ojos grises. Su madre se acercó a la mesa VIP llevando una bandeja de plata. Ella no tenía idea. El jefe de camareros vertió el vodka mortal en el vaso de Donovan, el líquido brillando como cristal bajo los candelabros. Finn se deslizó de su escondite, pequeñas piernas tejiendo entre vestidos y trajes, el corazón acelerado, un pensamiento ardiendo en su mente. Tenía que alcanzar a su madre antes de que ese vaso tocara los labios del hombre. Antes de que los hombres rusos completaran su plan mortal contra alguien que pronto cambiaría sus vidas para siempre. Si estás disfrutando esta historia, dale me gusta y compártela con un amigo. Suscríbete y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que sucede a continuación. Finn se lanzó hacia la mesa VIP en el momento exacto en que Donovan tomó su bebida. No había tiempo para pensar. No había tiempo para dudar. El niño de 6 años se arrojó directamente contra la mesa, su pequeña mano empujando fuerte contra el vaso de cristal. La bebida voló del agarre de Donovan. Shayamanon trazó un arco en el aire en un parpadeo y se hizo añicos en el suelo de mármol. El sonido del cristal rompiéndose rasgó la pulcra atmósfera del gran salón. La música se detuvo. Las risas y las conversaciones se extinguieron. Toda la sala, llena de cientos de invitados de élite, se volvió como uno hacia la mesa VIP, donde un niño delgado temblaba junto al jefe de la mafia más notorio de San Francisco. El vodka caro se esparció por el suelo, los fragmentos de cristal brillando bajo los candelabros como diamantes astillados. Melody se quedó inmóvil al otro lado de la mesa. Su bandeja de plata casi se le resbaló de las manos. Por un solo segundo, no podía creer lo que estaba viendo. Su hijo, el niño al que había advertido que se sentara quieto detrás de la cortina, estaba parado en el centro mismo de la tormenta. Ella se apresuró, se arrodilló junto a Finn y con manos temblorosas lo apartó de la mesa VIP. Lo siento mucho, señor. Su voz se le ahogó en la garganta, su rostro sin color por el miedo. Mi hijo no debería estar aquí. Pagaré por ello, haré lo que sea. Por favor, no. No se atrevió a terminar la frase.
Ella sabía quién era el hombre frente a ella. Todo San Francisco lo sabía. Donovan Blackwood no era un hombre que perdonara fácilmente. En 3 esquinas diferentes del salón, Igor, Dmitri y Alexei intercambiaron miradas de pánico. El plan que habían preparado durante meses acababa de colapsar ante sus ojos debido a un niño. La bebida especial ahora no era más que un charco en el suelo. Tenían que irse inmediatamente, pero no se atrevían a moverse. Cualquier acción ahora llamaría la atención. Donovan no dijo una palabra. Sus fríos ojos grises recorrieron la escena, captando cada detalle con la precisión de un depredador. El niño temblaba, pero no lloraba. La madre, pálida como la muerte, intentaba proteger a su hijo con su propio cuerpo. Y 3 hombres en 3 esquinas de la habitación, hombres que había reconocido en el momento en que entraron, se esforzaban demasiado por parecer normales. Finn tiró de la mano de su madre, tirando de ella hacia abajo. Habló en voz baja, temblorosa, pero cada palabra salió clara. Pusieron veneno en su bebida. 3 hombres hablando ruso. Los oí hablar. 20 minutos después de que lo beba, morirá. Parecerá un ataque al corazón. Melody sintió que la sangre de su cuerpo se convertía en hielo. Quería taparle la boca a su hijo con una mano. Quería decirles a todos que esto era solo la imaginación de un niño de 6 años, pero no tuvo tiempo de hacer nada porque Donovan Blackwood lo había escuchado. Había escuchado cada palabra. Donovan se inclinó hacia adelante, sus ojos grises fijos en el rostro del niño. Esta no era la mirada de un adulto que mira a un niño con indulgencia o irritación. Esta era la mirada de alguien que había sobrevivido durante décadas en el submundo, donde confiar en la persona equivocada una vez podía ser el último error que uno cometiera. Estaba buscando una mentira, buscando miedo, buscando la marca de la manipulación. Finn sostuvo su mirada. El niño no parpadeó, no se inmutó, no había nada en esos ojos verdes más que la verdad. La verdad de un niño que aún no sabía mentir. La verdad de un niño que solo quería evitar que algo terrible sucediera. Pasaron 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos. El gran salón permaneció completamente en silencio, esperando que el jefe de la mafia respondiera. Luego Donovan se reclinó. Un pequeño gesto, casi demasiado sutil para notarlo. Su dedo golpeó la mesa 2 veces. Detrás de él, un hombre alto con un rostro inexpresivo, dio un paso adelante. Kane, el guardaespaldas más leal de Donovan, el hombre que había estado a su lado durante 15 años. Donovan no volvió la cabeza. Su voz era grave y baja, solo lo suficientemente fuerte para que Kane la oyera. 3 hombres rusos, uno cerca de la entrada, uno junto al bar, uno parado cerca de la banda. Tómenlos en silencio. No llamen la atención. Kane asintió y desapareció entre la multitud como si nunca hubiera estado allí. Donovan se volvió hacia Melody y Finn. Sus ojos todavía estaban fríos, pero algo había cambiado. Un destello que la mayoría de la gente no habría notado. Tú y tu hijo, dijo lentamente. Vengan conmigo ahora mismo. Melody no tuvo tiempo de reaccionar. Antes de que pudiera decir algo, Donovan ya se había levantado y había comenzado a caminar, esperando claramente que lo siguieran. Su mano se posó suavemente en su hombro. No áspero, no doloroso, pero había un peso en ese gesto que le hizo entender que la negativa no era una opción. Levantó a Finn en sus brazos, lo abrazó fuerte contra su pecho y siguió al hombre al que solo había conocido a través de aterradores rumores. Cruzaron el gran salón, se movieron por pasillos vestidos con una lujosa decoración, hasta que se detuvieron ante una pesada puerta de roble al final del piso. Donovan la abrió y se hizo a un lado, indicándoles que entraran. La habitación privada era espaciosa y opulenta,
con sofás de cuero crema y una suave luz dorada, pero Melody no pudo captar nada de ello. Solo sintió como si hubiera entrado en la guarida de una bestia salvaje, y la puerta cerrándose detrás de ella sonó como la tapa de un ataúd. Donovan se sentó en la silla frente a ella y al niño, una pierna cruzada sobre la otra, las manos apoyadas en los reposabrazos con una facilidad que sugería que esta era la conversación más ordinaria del mundo. Pero sus ojos grises eran todo menos fáciles. Eran penetrantes, enfocados, y no dejaban a Finn ni por un segundo. El niño se sentó en el regazo de su madre, ambas manos apretadas alrededor del dobladillo de la blusa de Melody. Pero no lloró. Sostuvo la mirada de Donovan con la extraña firmeza de un niño que había visto demasiado de lo que nunca debió haber visto. El niño, comenzó Donovan, su voz profunda y sin prisas. Dijiste que escuchaste a esos hombres hablar ruso. ¿Cómo entendiste ruso? Melody interrumpió de inmediato, su voz temblorosa incluso mientras intentaba sonar tranquila. Mi hija Jo tiene una vívida imaginación. Solo es un niño de 6 años. Por favor, no lo estoy imaginando. Finn la interrumpió, su pequeña voz resonando en la tranquila habitación. Melody lo miró, su corazón apretado. Había intentado ocultar este secreto durante 2 años. Desde que se dio cuenta de que Finn tenía una habilidad que ningún niño común poseía, había tenido miedo. Miedo de que la gente pensara que su hijo era un monstruo. Miedo de que quisieran estudiarlo como un conejillo de Indias. Miedo de que alguien lo explotara. Pero ahora el secreto se le escapaba de las manos. Entiendo todos los idiomas, continuó Finn, sus ojos fijos en Donovan. No sé por qué, pero entiendo. Cuando alguien habla, no importa qué idioma sea, yo entiendo. Donovan guardó silencio durante mucho tiempo. Luego levantó una ceja, el escepticismo evidente en su rostro. Abrió la boca y pronunció una frase en italiano. Su pronunciación tan fluida que podría haber sido su lengua materna. Finn no dudó. Me preguntaste si sé lo que estás diciendo, respondió el niño. La respiración de Melody se contuvo. Ella no sabía italiano. No podía confirmar si su hijo tenía razón o no, pero vio la expresión de Donovan cambiar, un destello encendiéndose en esos fríos ojos grises. Dijo otra frase, esta vez en español. Dijiste que si miento, lo sabrás. Finn tradujo. Donovan inclinó la cabeza. Luego pronunció una tercera frase. Esta vez el idioma sonaba más extraño, lleno de sonidos guturales que Melody nunca había escuchado antes. Me preguntaste qué es lo que más me gusta comer, dijo Finn, y el niño esbozó una leve sonrisa. Eso es alemán, pero es diferente del alemán que suelo escuchar. Suena como hablan las personas en las montañas. Donovan se irguió, sus ojos se abrieron ligeramente. Un dialecto bávaro. Lo había elegido deliberadamente, un dialecto regional lo suficientemente raro como para que incluso los hablantes de alemán formalmente capacitados pudieran tener dificultades para reconocerlo. Y este niño de 6 años no solo entendió, sino que lo reconoció como habla regional. En ese momento, la puerta se abrió y Kane entró. El guardaespaldas más leal de Donovan tenía una expresión más severa de lo habitual. Se inclinó y le susurró al oído a Donovan, pero Melody aún escuchó cada palabra en el silencio de la habitación. La botella de vodka ha sido analizada. Contiene tetrodotoxina, una neurotoxina del pez globo. Causa paro cardíaco en 15 a 20 minutos. Sin color, sin olor. Si lo hubieras bebido, no habríamos tenido tiempo de hacer nada. Melody sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Veneno. Veneno real. Su hijo había estado diciendo la verdad. Donovan asintió a Kane, luego miró a Finn.
Su expresión había cambiado por completo. La duda había desaparecido. La fría evaluación de medición se había ido. En su lugar había algo que Melody nunca esperó ver en el rostro de un jefe de la mafia. «Respeta al niño», dijo Donovan lentamente, su voz más suave que antes. «Acabas de salvarme la vida». Finn no respondió, solo apretó más el agarre en la mano de su madre. Donovan se volvió hacia Kane. «Esos tres hombres, quiero saber quiénes son, para quién trabajan, por qué me quieren muerto. Y lo más importante», hizo una pausa. Sus ojos se dirigieron hacia Finn. «¿Por qué eligieron esta noche para actuar?» Kane salió de la habitación y regresó en menos de 20 minutos. Pero para Melody, ese lapso de tiempo se sintió como un siglo entero. Se sentó en el sofá de cuero, abrazando a Finn con fuerza, apenas atreviéndose a moverse. Donovan permaneció frente a ellos, sus ojos grises parpadeando de vez en cuando hacia la puerta. Pero la mayor parte del tiempo miraba el espacio vacío frente a él con la concentración melancólica de un hombre reorganizando piezas dentro de su propia mente. Cuando Kane regresó, el aire en la habitación inmediatamente se hizo más pesado. El leal guardaespaldas llevaba una tableta, la pantalla llena de imágenes y datos. Melody no podía leer desde donde estaba sentada. «Los tres hombres», comenzó Kane, su voz plana como la de alguien leyendo un informe. «Igor Petrov, Dmitry Knetsov y Alexei Bulov. Los tres son operativos de alto rango bajo Viktor Bulov». La mandíbula de Donovan se tensó al escuchar ese nombre. Volkov. El nombre se grabó en su memoria como una cuchilla. Viktor Volkov, el jefe de la mafia rusa que había pasado más de una década expandiendo su alcance desde Moscú hacia Europa y que ahora extendía sus brazos de pulpo hacia la costa oeste de los Estados Unidos, San Francisco. El territorio que Donovan había construido y defendido durante 15 años era el rico premio que Volkov anhelaba. «Volkov quiere que te eliminen para poder tomar el territorio», continuó Kane, deslizando las imágenes en la pantalla. «Esta no es la primera vez que usa un método como este. En los últimos 2 años, al menos 3 de sus rivales en Europa murieron repentinamente bajo circunstancias similares. Ataques al corazón, derrames cerebrales, accidentes automovilísticos. Todo limpio, sin dejar rastro. Bulov no le gusta la guerra abierta. Prefiere borrar a sus enemigos en silencio». Melody escuchó, un escalofrío recorriendo su espalda. Ella no entendía este mundo, estos jefes de la mafia y sus guerras territoriales. Ella era solo una camarera con 18 choas en el bolsillo, pero entendía la palabra muerto. Y entendió que su hijo acababa de tropezar en el centro de una guerra que ni siquiera sabía que existía. Justo en ese momento, el teléfono de Kane vibró. Miró la pantalla y se lo llevó a la oreja. La llamada duró menos de 1 minuto, pero cuando Kane bajó el teléfono, su rostro se había puesto pálido, como si acabara de ver un fantasma. «Tenemos un problema», dijo Kane, su voz más tensa que en cualquier momento anterior. «Uno de los 3, Alexei, escapó antes de que nuestro equipo pudiera asegurarlo. Desapareció unos 10 minutos antes de que nos diéramos cuenta». Donovan se puso de pie de un salto, sus ojos grises brillando con peligro. 10 minutos. 10 minutos fue tiempo suficiente para hacer una llamada. Suficiente para enviar un mensaje. Suficiente para informar a Moscú que el plan había fallado y que alguien había interferido. «Alexei Bulov», murmuró Donovan. «Relacionado con Victor, sobrino», confirmó Kane, el hijo de su hermana. «Si hay alguien en quien Victor confía por completo, es Alexei». Donovan se paseó por la habitación, sus pasos pesados sobre la gruesa alfombra. Cuando se detuvo, se volvió para mirar a Melody y Finn
con una expresión que nunca antes le había visto. No fría, no calculadora, sino preocupada. Volkov sabrá que el plan falló, dijo Donovan lentamente, cada palabra pesada como una piedra, y sabrá que alguien lo saboteó. Alex estaba en el salón, lo vio todo, vio al niño precipitarse y tirar el vaso, vio al niño hablarme. Hizo una pausa, su mirada se posó en Finn. El niño le devolvió la mirada, ojos verdes bien abiertos, pero sin miedo. Volkov es el tipo de hombre que nunca deja una amenaza sin terminar, continuó Donovan. Querrá saber cómo un niño de 6 años arruinó su plan perfecto, y cuando lo sepa, cuando entienda, el niño puede oír y entender todos los idiomas. No terminó la frase, pero Melody lo entendió de todos modos. Abrazó a Finn más fuerte, como si alguien le hubiera sacado el aire del corazón. Esos hombres vieron la cara de tu hijo, dijo Donovan sin rodeos, sin suavizar ni un solo borde. ¿Crees que una organización como la de Volkov permitirá que un testigo de 6 años viva? Un testigo que puede escuchar cada conversación secreta que tengan, sin importar el idioma que hablen. Melody sintió como si el suelo se hubiera hundido bajo sus pies. Su hijo, el niño inocente que intentó proteger durante 6 años, el niño por el que había sacrificado todo para criar, acababa de convertirse en blanco de una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, solo porque había hecho lo correcto, solo porque había salvado la vida de un extraño. ¿Qué se supone que debemos hacer? Su voz tembló y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, lágrimas que no podía detener. No tenemos nada, sin dinero, sin ningún lugar a donde ir. Solo soy una camarera. ¿Cómo puedo proteger a mi hijo de gente así? Donovan la miró, y por primera vez esa noche había algo en sus ojos grises que no era frialdad o cálculo. Un breve destello de calidez, aunque solo fuera por un momento. Tú y tu hijo están bajo mi protección, dijo, su voz firme como un juramento. A partir de este momento, si Bulov quiere ponerle una mano a ese niño, primero tendrá que pasar por encima de mi cadáver. Luego se volvió hacia Kane. Quiero todo sobre ella. Melody Carter, antecedentes familiares pasados y especialmente. Miró a Finn. Quiero saber de dónde viene este niño. Una habilidad así no aparece de la nada. Tiene que haber una causa. Donovan llevó a Melody y a su hijo a una habitación segura en el sótano del hotel, un lugar que ni siquiera el gerente del hotel sabía que existía. La habitación estaba equipada como un pequeño búnker con monitores de cámaras de seguridad, un sistema de comunicación separado y una gruesa puerta de acero que podía resistir incluso una bomba. Era donde Donovan se escondía en emergencias. Y esa noche se convirtió en un refugio temporal para una camarera y su hijo de 6 años. Finn se había quedado dormido en el sofá, agotado después de una noche de agitación. Melody se sentó a su lado, alisando suavemente los rizos castaños de su cabeza, mientras sus ojos seguían a Donovan y Kane, mientras susurraban en la esquina. Sabía que estaban hablando de ella, de su hijo, de un futuro que no podía controlar. Kane regresó con una computadora portátil, la pantalla llena de información que había reunido en tiempo récord. Donovan le indicó a Melody que se acercara, y ella, a regañadientes, dejó a su hijo, acercándose a ellos con el corazón latiéndole en el pecho. Melody Carter comenzó a leer Kane, su voz uniforme como una máquina. 27 años, nacida y criada en Oakland, sin antecedentes penales. Terminó la escuela secundaria, pero no fue a la universidad por razones económicas. Camarera en varios restaurantes durante los últimos 10 años. Actualmente empleada en el Fairmont Hotel durante 2 años. Hizo una pausa, miró a Melody, luego continuó. Viuda,
Su esposo Derek Carter murió hace 3 años en un accidente de tráfico. Melody sintió como si alguien le hubiera restregado sal en una vieja herida. Habían pasado 3 años, pero el dolor aún se sentía fresco, como si hubiera sucedido ayer. Donovan frunció el ceño, los ojos grises fijos en la pantalla. ¿Algo sospechoso sobre el accidente? No hay una investigación profunda, respondió Kane. La conclusión oficial fue pérdida de control por quedarse dormido. El vehículo se salió de un acantilado en la carretera 1. El cuerpo fue encontrado 2 días después. Caso cerrado, sin sospechas. Hizo una pausa y Melody vio algo cambiar en los ojos del guardaespaldas. Un brillo peligroso. Pero hay algo interesante. Kane continuó. Derek Carter solía trabajar como contable para McKeough Trading, una empresa de importación y exportación con sede en San Francisco. Trabajó allí 7 años hasta su muerte. Donovan se enderezó, su mandíbula se tensó. McKeough Trading. ¿Conozco ese nombre? Sí. Kane asintió. McKeough Trading es una empresa fantasma de la organización Bulov. La usan para lavar dinero y mover bienes ilegales de Rusia a los Estados Unidos. Derek Carter no era solo un contable ordinario. Manejaba los libros financieros de una de las ramas más importantes del imperio Bulov. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Melody sintió como si el suelo se inclinara bajo sus pies. Derek, su esposo, el hombre que había amado, confiado, construido una familia con él, trabajó para asesinos. Donovan se volvió hacia ella, sus ojos grises leyendo cada expresión de su rostro como si fuera un libro abierto. Tu esposo trabajó para Bulov. Yo no sabía. Melody negó con la cabeza, su voz entrecortada. Juro que no sabía. Derek dijo que era un contador para una empresa normal de importación y exportación. Iba a trabajar todas las mañanas, regresaba a casa todas las noches. Nunca hablaba mucho de su trabajo. Pensé que era solo porque la contabilidad era aburrida. Nunca pensé. No pudo terminar la frase. Donovan la observó por un largo momento. Luego su voz se suavizó ligeramente. Cuéntame sobre él. Antes de morir, algo inusual. Melody cerró los ojos, dolorosos recuerdos volviendo como una inundación. Recuerdos que había intentado enterrar durante 3 años. Derek cambió unos 6 meses antes de morir. Ella comenzó, su voz temblorosa. Se volvió ansioso, sobresaltado, cada vez que había un ruido extraño. Empezó a llegar tarde a casa sin explicar. Revisaba su teléfono constantemente, como si estuviera esperando algo. Algunas noches no dormía. Simplemente se sentaba y miraba por la ventana en la oscuridad. Abrió los ojos. Las lágrimas ya resbalaban por sus mejillas. Le pregunté qué le pasaba, pero solo dijo que era presión del trabajo. Le creí. Siempre le creí. Melody hizo una pausa. Respiró hondo para estabilizarse. Una noche, unas 2 semanas antes de morir, Derek me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Dijo, si algo me pasa, protege a Fenn a toda costa. Prométemelo. Le pregunté qué quería decir, pero no me explicó. Solo me hizo prometer. Y prometí. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. 2 semanas después, murió. Pensé que era solo estrés laboral. Pensé que estaba preocupado por el dinero, por el futuro de nuestra familia. Nunca pensé en nada más, preguntó Donovan, su voz más suave pero aún firme. ¿Te dejó algo? ¿Cartas? ¿Documentos? ¿Algo? Melody comenzó a negar con la cabeza, y luego recordó un recuerdo que se había obligado a olvidar durante 3 años. Había una unidad USB, dijo lentamente. Derek me la dio unos días antes de me dijo que la guardara muy segura, que no le contara a nadie al respecto y que solo la abriera cuando fuera realmente necesario.
Le pregunté qué contenía, pero no quiso decirme. Solo dijo que era un seguro para el futuro de Finn. Miró sus manos temblorosas. Nunca la abrí. Después de que Derek murió, no podía mirar nada que le perteneciera sin llorar. La unidad USB estaba en una caja de cosas viejas con nuestras fotos de boda y otros recuerdos. La guardé e intenté olvidar. ¿Dónde está esa unidad USB ahora?, preguntó Donovan, poniéndose de pie. En mi apartamento, en el armario, en el estante superior. Donovan y Kane intercambiaron una mirada. El guardaespaldas asintió como si acabaran de leer la mente del otro. Necesitamos esa unidad USB, dijo Donovan, su voz de nuevo con su habitual decisión. Esta noche, antes de que la gente de Volkov llegue primero, 2 de la mañana, las calles de San Francisco estaban tan vacías que parecían una ciudad abandonada. Donovan y Kane estaban sentados en una sub negra, estacionada a unos 100 metros del edificio de apartamentos de Melody, escondidos en la oscuridad entre dos farolas que se habían apagado. Desde esta posición, podían observar todo el edificio de 4 pisos en proceso de envejecimiento. El lugar al que una camarera con 18 ojos en el bolsillo llamaba hogar. Kane se llevó una mira térmica a los ojos y barrió el área alrededor del edificio. Se detuvo, ajustó el enfoque, luego murmuró una maldición en voz baja. Hay 2 hombres vigilando la entrada principal, informó Kane, su voz baja y tensa. Uno sentado en un sedán negro estacionado al otro lado de la calle. Uno parado en el callejón junto a los contenedores de basura. Ambos tienen armas escondidas debajo de sus abrigos. Los hombres de Volkov llegaron antes que nosotros. Donovan no se sorprendió. Sabía que Volkov se movería rápido, pero no había esperado tan rápido. Alexei debe haber hecho la llamada en el momento en que escapó del hotel, y la máquina de Volkov se había puesto a trabajar de inmediato. En este mundo, la información viajaba a la velocidad de la luz, y el retraso podía significar la muerte. La escalera de incendios, dijo Donovan, sus ojos escaneando la parte trasera del edificio, la ventana del dormitorio. Melody dijo que el apartamento está en el 4.º piso, en la parte trasera. Dejaron el vehículo en silencio, moviéndose como sombras por el oscuro callejón detrás del edificio. La oxidada escalera de incendios de hierro exigía cuidado, cada paso medido para que no los delatara. Donovan subió primero, Kane detrás de él, ambos moviéndose con la suave coordinación de hombres que habían trabajado juntos en docenas de trabajos peligrosos. 4.º piso. La ventana del dormitorio de Melody estaba justo frente a ellos, una delgada cortina ondeando con el viento nocturno. Donovan la probó con un suave empujón. Y la ventana se abrió sin hacer ruido. Melody nunca había imaginado que necesitaba cerrar una ventana del 4.º piso. No sabía que en el mundo en el que acababa de entrar, ningún lugar era seguro. Donovan se deslizó primero. Sus pies aterrizaron en el viejo suelo de madera del pequeño dormitorio y se quedó quieto. El apartamento había sido registrado. No una búsqueda ordinaria, sino el tipo de búsqueda realizada por personas desesperadas por encontrar algo. El colchón había sido abierto, el relleno blanco derramándose como nieve. Los cajones de la cómoda habían sido arrancados y arrojados por el suelo. La ropa estaba por todas partes. Los libros habían sido rasgados y dejados a un lado. Incluso secciones de las tablas del suelo mostraban signos de haber sido levantadas con palanca. Kane subió después de Donovan y también se detuvo cuando vio la escena. Se movió rápidamente por el apartamento, confirmó que no había nadie dentro, luego regresó para informar en un susurro. La señal sugiere que estuvieron aquí hace unas 4 o 5 horas. Kane dijo, probablemente justo después de que Alexei informara que el plan había fallado. Buscaron a fondo,
pero parece que no encontraron lo que querían. Si lo hubieran hecho, no habrían puesto hombres afuera. Donovan asintió, su mente procesando a una velocidad furiosa. Volkov sabía que Derek Carter tenía algo importante. Lo suficientemente importante como para enviar gente a destrozar el apartamento de una viuda en medio de la noche, y lo suficientemente importante como para mantener guardias afuera, incluso después de que la búsqueda resultara vacía. La unidad USB tenía que contener algo que Bulov temía. Donovan sacó su teléfono y llamó a Melody. Ella respondió inmediatamente, su voz ansiosa y temblorosa. «Tu apartamento ha sido registrado», dijo él sin rodeos, sin suavizarlo. «Pero no creo que lo hayan encontrado. Dijiste que la unidad USB está en el armario en el estante superior. Sé más específica». «En una caja de zapatos», dijo Melody, su voz entrecortada, «una caja de zapatos blanca con Nike. La puse en la esquina más lejana detrás de mis vestidos viejos. Derek me dijo que la escondiera bien, que no la dejara en ningún lugar obvio». Donovan fue al armario. Las puertas habían sido abiertas de par en par. La ropa se derramaba en un montón caótico por el suelo. Pero notó algo. Quienquiera que haya buscado había revisado los cajones, revisado los bolsillos, incluso cortado el forro del armario, pero no habían pensado en alcanzar el estante superior, donde solo unas pocas cajas de zapatos polvorientas se sentaban como chatarras sin valor que a nadie le importaba tocar. Apartó los vestidos viejos que aún colgaban de sus ganchos y extendió la mano. Sus dedos encontraron una caja de zapatos blanca, tan cubierta de polvo que las letras de Nike eran casi ilegibles. La bajó y levantó la tapa. Dentro había unas pocas fotografías de boda, sus colores desvaneciéndose. Derek y Melody, jóvenes y felices, inconscientes de la oscuridad que los esperaba. Un reloj de hombre con la esfera agrietada. Y en el fondo, envuelto en un pañuelo bordado con flores, una pequeña unidad USB negra. Donovan la tomó, sintió su peso, mucho más pesado de lo que su tamaño sugería. Era lo suficientemente pequeña como para tragársela, sin embargo, tenía la sensación de que contenía suficientes secretos para quemar un imperio hasta los cimientos. «La tengo», le dijo a Kane. «Vámonos». Acababan de girarse hacia la ventana cuando se oyeron pasos en la escalera fuera del apartamento. Pesados, apresurados. «Al menos 2 hombres. Revisen el apartamento de nuevo». Una voz masculina baja dijo en ruso, lo suficientemente fuerte como para que Donovan escuchara a través de la delgada puerta. El jefe dijo, «Tenemos que encontrarlo. Destrúyanlo desde el principio si es necesario». Donovan y Kane intercambiaron una mirada en un instante. No se necesitaron palabras. Se movieron hacia la ventana como sombras sin hacer ruido. Kane fue primero, Donovan justo detrás de él, el USB guardado a salvo en el bolsillo interior de su chaleco. Apenas habían puesto un pie en la escalera de incendios cuando el sonido de una bota golpeando la puerta del apartamento explotó detrás de ellos. Sin mirar atrás, corrieron escaleras metálicas abajo, abandonando el silencio por la velocidad. 15 segundos después, estaban en la SUV, los neumáticos chirriando en el pavimento, mientras Kane pisaba el acelerador y se alejaba del vecindario. Donovan se sentó en el asiento trasero, sacó el USB y lo observó bajo las parpadeantes luces de la calle que se deslizaban por el cristal. Un objeto diminuto, pero podría contener todas las respuestas sobre Derek Carter, sobre su conexión con Bulov y quizás incluso la razón por la que Finn tenía una habilidad tan extraordinaria. Regresaron a la habitación segura en el sótano del hotel mientras el mundo exterior aún estaba envuelto en una profunda oscuridad. Finn estaba despierto ahora, sentado cerca de su madre.
sus ojos verdes ansiosos mientras se desviaban hacia la puerta. Cuando Donovan entró, el niño exhaló un suspiro de alivio como si un peso aplastante finalmente se hubiera levantado de su pequeño pecho. Melody se puso de pie, su mirada fija en la mano de Donovan, donde sostenía la pequeña unidad USB negra. Eso es, no terminó, su voz entrecortada. Donovan asintió. Se dirigió al banco de trabajo en la esquina donde estaba una computadora portátil especialmente encriptada, la que siempre llevaba para situaciones como esta. Kane tomó posición en la puerta, montando guardia, mientras Melody y Finn se acercaban, ambos conteniendo la respiración mientras esperaban. Donovan conectó el USB a la máquina. La pantalla parpadeó por un momento, luego apareció una carpeta repleta de cientos de archivos, libros de contabilidad, transferencias bancarias, listas de nombres con números al lado, fotografías encubiertas, grabaciones de audio y un archivo de video con un título simple para Melody. Donovan miró a Melody como pidiendo permiso. Ella asintió, los labios apretados, una mano agarrando el hombro de Finn como si extrajera fuerza de su hijo. Hizo clic en el video. El rostro de Derek Carter llenó la pantalla. La respiración de Melody se contuvo en su garganta. Era su esposo, y no lo era. En el video, Derek estaba mucho más delgado que en la fotografía que aún conservaba. Sus mejillas estaban hundidas. Ojeras oscuras magullaban la piel debajo de sus ojos como un hombre que no había dormido en muchas noches. Pero sus cálidos ojos marrones seguían siendo los ojos que ella había amado. Los ojos en los que había confiado. Los ojos con los que había construido una familia. Melody, la voz de Derek salió por los altavoces de la computadora portátil, temblorosa pero clara. Si estás viendo esto, entonces estoy muerto y necesitas saber la verdad. No soy el hombre que pensaste que era. Se sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo a Melody directamente en el pecho. Quería apagar el video. Quería rebobinar su vida a los días felices en que lo único que sabía era que su esposo era un contador ordinario con un trabajo aburrido y un sueldo que los mantenía a flote. Pero no pudo. Necesitaba la verdad, sin importar cuánto doliera. En la pantalla, Derek respiró hondo y continuó. Cuando era joven, me endeudé en el juego, mucho dinero. Pensé que podría recuperarlo, pero cuanto más jugaba, más perdía. Entonces, un día Victor Bulov compró toda la deuda. No exigió dinero, me exigió a mí. Me obligó a ser contador para su organización, para manejar libros que nadie tenía permitido ver. No tenía elección, Melody. No había salida. Si me negaba, me matarían, y tenía miedo de morir. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Melody, pero ella no se molestó en secárselas. Solo miró fijamente el rostro de su esposo en la pantalla, el hombre que creía entender. Pero entonces apareciste tú, continuó Derek, y su voz se suavizó. Lo cambiaste todo. Me diste una razón para vivir, para esperar. Y cuando Finn nació, se detuvo. Y en el video sus ojos brillaron con algo frágil y brillante. Cuando miré a nuestro hijo por primera vez, supe que no podía seguir viviendo así. No podía dejar que Finn creciera a la sombra de su padre. Tenía que salir. Contacté en secreto a Leffy. Me convertí en su informante. Durante 2 años, reuní pruebas de todo lo que Bulov hizo. Lavado de dinero, contrabando, muertes escenificadas para parecer accidentes. Lo tengo todo. Suficiente para quemar todo su imperio hasta los cimientos. Derek miró directamente a la cámara, como si estuviera mirando directamente a los ojos de Melody a través del tiempo y la distancia. Construí algo llamado interruptor de hombre muerto, un sistema automático. Si no ingreso un código de confirmación cada mes, toda la evidencia se envía al FBI
y a alguien más. Hizo una pausa y respiró hondo de nuevo. Esa alguien es Donovan Blackwood. Donovan se estremeció al oír su propio nombre. Miró la pantalla, su mandíbula se tensó. Sé que Blackwood y Volkov son enemigos jurados, explicó Dererick. Han luchado por territorio durante años. Si muero, Blackwood recibirá esta evidencia. Y creo que la usará, no porque sea un buen hombre, sino porque quiere destruir a Volkov. Y quizás, Derek dudó, quizás los protegerá a ti y a Finn, porque tú y Finn serán testigos, prueba viviente. Blackwood los necesitará a ambos. El video terminó. La pantalla se congeló en el rostro de Dererick, ojos marrones fijos hacia adelante, con el agotamiento y la desesperación de un hombre que había sabido que su muerte se acercaba. Melody lloró, no el llanto tranquilo y cuidadoso que había intentado tragar durante 3 años, sino un sollozo roto y tembloroso que estalló como si alguien hubiera abierto una vieja herida y le hubiera echado sal. Lloró porque había perdido a su esposo por segunda vez. La primera vez había perdido su cuerpo. Esta vez había perdido al hombre que creía conocer. Finn la rodeó con los brazos. Sus ojos verdes también se llenaron de lágrimas. Papá lo hizo porque nos amaba. ¿Verdad, mamá?, preguntó el niño, su voz temblorosa. Quería protegernos. Donovan se mantuvo muy quieto, observando lo que sucedía frente a él. Por primera vez en muchos años, sintió que algo cambiaba dentro de su pecho, un sentimiento que había creído muerto hacía mucho tiempo. Tu esposo fue un hombre valiente, dijo, su voz más baja de lo habitual. Planeó proteger a su familia incluso después de que se hubiera ido. No muchas personas pueden hacer eso. Melody levantó su rostro hacia Donovan a través de un velo de lágrimas. El interruptor del hombre muerto. El FBI obtuvo la evidencia. Donovan volvió a la computadora portátil y revisó los archivos. Encontró el registro del sistema y lo que vio hizo que su mandíbula se apretara con fuerza. La evidencia fue enviada, dijo lentamente. Hace 3 años, justo después de la muerte de Derek. Entonces, ¿por qué el FBI no actuó?, preguntó Kane desde la puerta, su voz teñida de sospecha. Donovan permaneció en silencio por un largo momento, su mente revisando cada posibilidad hasta que solo una respuesta tuvo sentido. Hay un topo en el FBI, dijo, su voz fría como el hielo. Alguien interceptó la evidencia, alguien que trabaja para Bulov. Justo en ese momento, el teléfono de Donovan vibró. Un mensaje de una fuente confidencial que había cultivado durante muchos años. Lo leyó y su rostro se puso pálido. Bulov sabe lo del niño. La orden de ejecución ha sido emitida. Todas las fuerzas, corran. Donovan se puso de pie, se metió el teléfono en el bolsillo. Empaquen, dijo, sin dejar lugar a la duda. Nos vamos de aquí en 10 minutos, 4 de la mañana. El convoy salió de San Francisco bajo una oscuridad tan espesa que parecía casi sólida. 2 SUV negros conducían uno al lado del otro, uno llevando a Donovan, Kane y Melody con Finn, el otro llevando al equipo de seguridad. Los faros rasgaron la noche mientras corrían por la carretera 101, en dirección norte, dejando atrás la ciudad que Melody había llamado hogar durante 27 años de su vida. Melody se sentó en el asiento trasero, sosteniendo a Finn en sus brazos mientras él se debatía entre el sueño y la vigilia. Miró por la ventana mientras los altos edificios de San Francisco se hacían más pequeños y más lejanos, las luces de la ciudad atenuándose como estrellas que se apagan. Y con la ciudad, supo que su vida ordinaria también se desvanecía. El pequeño apartamento con la ventana sin cerrar, el trabajo de camarera con sus escasas propinas, la noche pasada sola, preocupada por el alquiler y las tarifas escolares de su hijo.
Todo eso pertenecía ahora a otra vida. Finn se movió contra ella, sus ojos verdes abriéndose lentamente. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en un vehículo extraño, moviéndose por un camino completamente oscuro que nunca antes había transitado. «Mamá, ¿a dónde vamos?», su voz áspera por el sueño. Melody le besó la frente e intentó mantener su tono firme, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. «A un lugar seguro, cariño, a salvo de la gente mala». Melody no supo qué responder. Gente mala. Para Finn, el mundo aún era así de simple, solo gente buena y gente mala, como en los cómics que amaba. No sabía cuán borrosa podía ser la línea entre el bien y el mal, que el padre que amaba una vez había trabajado para asesinos, que el hombre que los protegía no era exactamente bueno en la forma en que el mundo le gustaba definirlo. Ella solo lo abrazó más fuerte, como si sus brazos pudieran protegerlo de cada sombra, esperando allí en la oscuridad. Donovan se sentó en el asiento del pasajero delantero, con el teléfono pegado a la oreja. Estaba hablando en voz baja y rápida, dando órdenes a alguien al otro lado. Melody no podía distinguir las palabras, pero entendía lo que estaba escuchando. Estaba coordinando todo, preparando un lugar para esconderse, protegiéndolos de una manera que ella nunca podría haber hecho sola. Su mundo estaba hecho de llamadas a las 4 de la mañana y decisiones de vida o muerte tomadas en un abrir y cerrar de ojos. Aproximadamente 30 minutos fuera de la ciudad, Kane, quien conducía, de repente se enderezó, sus ojos fijos en el espejo retrovisor, y Melody vio cómo su mandíbula se tensaba. «Tenemos un perseguidor», dijo Kane, su voz tensa como un alambre. Dos SUV negras a unos 200 metros de distancia. Entraron desde la última salida. Donovan terminó la llamada y miró hacia atrás. A través de la ventana trasera, Melody también los vio. Dos pares de faros brillando en la oscuridad como los ojos de bestias cazadoras. Se movían con suave coordinación. Claramente no eran solo extraños que iban por el mismo camino. «¿Dónde está nuestro vehículo de escolta?», preguntó Donovan, bloqueado en la salida anterior. «Están tratando de alcanzarnos, pero hay al menos otros 3 coches que los están encerrando». Donovan maldijo por lo bajo. Volkov había planeado esto más a fondo de lo que esperaba. No solo había enviado hombres para seguirlos, había colocado vehículos para cortarles el paso, para aislar el objetivo. «¿Puedes ir más rápido?», preguntó Donovan. «Quizás», dijo Kane, su pie ya presionando más el acelerador. «Pero si tienen armas y deciden usarlas, simplemente acelera». La SUV voló por la autopista vacía, el velocímetro subiendo, 120, 140, 160 kilómetros por hora. Pero las dos SUV negras detrás de ellos también aceleraron. La distancia se reducía en lugar de ampliarse. 150, 100 70 metros. Melody abrazó a Finn, su corazón golpeando en su pecho. También podía sentir los latidos del corazón de su hijo, rápidos y asustados como los suyos. Esta no era su vida. Ella era solo una camarera con 18 en el bolsillo. Una viuda que intentaba criar a un hijo sola. Una mujer común que nunca había hecho nada malo. ¿Por qué estaba aquí? En un vehículo corriendo por la noche, cazada por asesinos. Una de las SUV de repente aceleró, tratando de empujarlos hacia el arcén. Kane giró bruscamente el volante hacia la izquierda. El coche derrapó violentamente. Melody habría sido lanzada de su asiento si el cinturón no la hubiera sujetado. Abrazó a Finn, el instinto de una madre más fuerte que el miedo. «¡Aguanten!», gritó Kane mientras la SUV hostil intentaba arrinconarlos de nuevo. Esta vez, Kane no esquivó, condujo directamente hacia el lateral del otro vehículo.
metal chirriando contra metal. La SUV hostil se tambaleó y perdió el control por un instante, el tiempo suficiente para que Kane pisara el acelerador y se adelantara, pero la segunda SUV ya se acercaba por detrás. Melody se giró para mirar hacia atrás y atrapó el rostro del conductor en el resplandor de los faros, frío e inexpresivo, como si perseguir a una madre y un niño de 6 años fuera solo otro trabajo como cualquier otro. Sabía que no se detendrían. No se detendrían hasta fin. No podía permitirse terminar el pensamiento. Mamá. La voz de Finn de repente interrumpió su espiral. Ahora estaba sentado erguido, con los ojos verdes muy abiertos, la cabeza ligeramente inclinada como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. «¡Mamá, señor Donovan!», gritó Finn, su voz lo suficientemente aguda como para cortar la tensión. Se inclinó hacia adelante, señalando el tablero de la SUV, donde el escáner de radio emitía un crepitar bajo y rítmico de estática. Donovan miró la pantalla. «Es solo interferencia, chico». «No, son ellos». Finn interrumpió, sus ojos cerrados con fuerza mientras se concentraba. «Están hablando en ruso. Puedo oírlo a través del ruido». Donovan no dudó. Subió el volumen. Para él y Melody era solo una serie de ráfagas guturales distorsionadas. Pero para Finn, las palabras eran cristalinas. Están diciendo, no nos dejen llegar a la salida 47. Finn tradujo, su voz temblorosa, pero precisa. Hay un tercer vehículo esperando allí. Bloquearán el frente. Nos atraparán. Kane miró a Donovan a través del espejo retrovisor, ambas manos aún sujetas al volante. La señal de la salida 47 acababa de aparecer a menos de 2 kilómetros de distancia. Si el niño tenía razón, estaban a punto de conducir directamente a las fauces del tigre. «¿Confiamos en el niño?», preguntó Kane con voz tensa. Donovan no dudó ni por un segundo. «Confiamos en él. Salida 45 ahora». Kane dio un fuerte tirón al volante hacia la derecha. La SUV se inclinó violentamente mientras se lanzaba a la salida 45 a una velocidad demasiado alta, los neumáticos chirriando contra el pavimento. Melody se aferró a Finn. Ambos casi salieron despedidos de sus asientos mientras el vehículo se sacudía y se balanceaba. Luego se estabilizó en una carretera más estrecha. En el espejo retrovisor, Melody vio las dos SUV negras pasar la salida 45 sin reaccionar a tiempo. Continuaron cargando hacia la salida 47, donde la trampa esperaba una presa que nunca llegaría. Sus luces de freno se encendieron cuando se dieron cuenta de que habían perdido el objetivo, pero era demasiado tarde para regresar. Kane no redujo la velocidad. Los condujo por calles secundarias, cambiando constantemente de dirección. Izquierda, luego derecha, atravesando barrios tranquilos, aún sumidos en el sueño. Sabía cómo despistar a un perseguidor. Sabía qué giros y callejones podían hacerlos desaparecer como si nunca hubieran existido. 20 minutos después, cuando Kane estuvo seguro de que nadie los seguía, el aire dentro del vehículo finalmente comenzó a relajarse. Melody exhaló y se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración casi todo el tiempo. Sus brazos temblaron al aflojar el agarre alrededor de Finn, y notó que todo su cuerpo estaba cubierto de sudor, a pesar de que el aire acondicionado estaba a toda potencia. Donovan miró a Finn a través del espejo retrovisor. El niño seguía temblando, su pequeña mano apretada alrededor del dobladillo de la ropa de su madre. Sin embargo, sus ojos verdes eran extrañamente firmes para un niño que acababa de sobrevivir a una persecución a vida o muerte. «Esta es la segunda vez que nos salvas la vida», dijo Donovan, su voz baja, llevando algo diferente ahora. Verdadero respeto por el niño de 6 años en el asiento trasero.
Finn no respondió. Solo se aferró más fuerte a la mano de su madre, como si fuera el único ancla que lo mantenía a salvo de ser arrastrado por la tormenta que giraba alrededor de sus vidas. El amanecer comenzó a irrumpir cuando llegaron al lugar seguro. Era un viejo almacén en el borde de la bahía de San Francisco, lejos de las calles residenciales, rodeado de pilas de contenedores oxidados y maleza espesa. Desde afuera, el edificio parecía abandonado, como si nadie hubiera puesto un pie allí en años. Pero cuando Kane estacionó y entraron, Melody se sorprendió al ver lo diferente que era por dentro. Un moderno sistema de seguridad con cámaras vigilando cada ángulo. Gruesas puertas de acero que podían detener incluso balas perforantes. Una sala de estar completamente equipada con camas, una cocina en funcionamiento y suficiente comida para durar semanas. Esto no era un escondite temporal. Era una fortaleza construida para exactamente este tipo de noche. Melody llevó a Finn adentro. Sus piernas temblaban tanto que apenas podía caminar. Acostó a su hijo en una pequeña cama, le subió la manta, luego se sentó a su lado, sin estar segura de cuánto más podría soportar. Menos de 24 horas antes, estaba preocupada por el alquiler y la factura de la luz. Ahora estaba huyendo de una organización criminal internacional que quería matar a su hijo de 6 años. Donovan se paró junto a la ventana, mirando la bahía de San Francisco. El sol salía en el horizonte, tiñendo el agua de oro, pintando una escena tan pacífica que parecía casi falsa. Pero él sabía que la oscuridad todavía estaba allí, esperando más allá de la luz. Volkov no era el tipo de hombre que se rendía. Los encontraría tarde o temprano, y cuando lo hiciera, iban a necesitar más que un lugar para esconderse si querían sobrevivir. La noche era tranquila en el escondite. Afuera, la bahía de San Francisco reflejaba la luz de la luna como una vasta sábana de plata, tan tranquila que era difícil creer que solo horas antes habían estado huyendo de asesinos. Finn dormía en la pequeña cama, agotado por un día de agitación que lo había arrastrado a un sueño profundo y sin sueños. Melody se sentó a su lado, alisando suavemente los rizos castaños de su cabello, estudiando el rostro pacífico que mostraba en reposo. En este momento, Finn parecía cualquier otro niño de 6 años, con mejillas redondas y respiración constante. No un testigo de un complot de asesinato. No un niño con un don extraordinario. No el objetivo de una orden de asesinato de la mafia rusa. Solo su hijo, el niño que amaba más que a su propia vida. Pasos suaves sonaron detrás de ella, y Melody se giró para ver a Donovan entrar. Llevaba una taza de té caliente y la dejó sobre la mesa a su lado sin decir una palabra. El vapor se elevaba con un leve aroma a hierbas, un pequeño acto de cuidado que ella nunca hubiera esperado de un jefe de la mafia. «Deberías descansar», dijo Donovan, su voz más suave de lo habitual, quizás para no despertar a Finn. «No puedo dormir», respondió Melody, tomando la taza y sintiendo que el calor se extendía por su palma helada. Lo miró, y la pregunta que había estado atrapada en su mente finalmente se liberó. «¿Y tú? ¿Alguna vez duermes?» Donovan se sentó en la silla frente a ella y se reclinó con una pesadez cansada a la tenue luz de la habitación. Su rostro mostraba menos de la frialdad aterradora que había visto toda la noche. Parecía un hombre común con líneas de preocupación en la frente y una sombra detrás de sus ojos grises. «No a menudo», respondió, corto y sencillo. El silencio se apoderó de la habitación, roto solo por el sonido distante de las olas golpeando la orilla. Melody tomó un sorbo de té, dejando que el calor se deslizara por su garganta. Luego habló de nuevo, rompiendo la quietud. «¿Por qué nos ayudas? ¿Realmente por qué?» Se encontró con los ojos de Donovan sin apartar la mirada. «Finn te salvó. Sí,
pero podrías habernos dado dinero y dejarnos manejarlo, enviarnos lejos, olvidarte de nosotros. ¿Por qué nos proteges personalmente así? Donovan permaneció en silencio por un largo momento. Sus ojos grises se volvieron hacia la ventana, donde la luz de la luna se derramaba. Cuando finalmente respondió, su voz era profunda y lejana, como si hablara más consigo mismo que con ella. Porque sé lo que se siente no tener a nadie que te proteja. Melody se sobresaltó. No era la respuesta que esperaba del jefe de la mafia más poderoso de San Francisco. Mi padre estaba en el negocio, continuó Donovan, aún mirando por la ventana. Lo mataron cuando tenía 10 años. Un ajuste de cuentas entre bandas. Nada inusual en este mundo. Pero después de que mi padre murió, mi madre, nadie la protegió. Los enemigos de mi padre la amenazaron. Le quitaron todo lo que tenía. Murió 2 años después. No por enfermedad o un accidente, sino porque ya no tenía una razón para vivir. Melody sintió que su corazón se apretaba. Lo siento, dijo ella suavemente. No. Donovan se volvió hacia ella y ahora sus ojos grises tenían el conocido borde duro. Por eso estoy aquí hoy. Nadie me protegió cuando lo necesitaba, así que tuve que protegerme a mí mismo. Tuve que volverme lo suficientemente fuerte como para que nadie se atreviera a tocarme. Y luego protejo a otras personas. Personas que no pueden protegerse a sí mismas. Hizo una pausa como si sopesara si continuar. No soy un buen hombre, Melody. He hecho cosas que no querrías saber. Cosas que si las supieras, nunca me mirarías de la forma en que me miras ahora. Pero tengo reglas. No toco a mujeres ni a niños. No traiciono a la gente que confía en mí. Y no abandono a la gente que necesita protección. Melody lo miró, realmente lo miró, por primera vez sin el velo del miedo o el prejuicio. Vio a un hombre con cicatrices, no muy diferente de las suyas. Pensé que Derek estaba a salvo, dijo, su voz cargada de una profunda tristeza. Estable, confiable, el tipo de hombre con el que podría construir una vida sin preocuparme. Resulta que realmente lo conocía del todo. Ella esbozó una sonrisa amarga que no le llegó a los ojos. Quizás nadie conoce realmente a nadie. Quizás, asintió Donovan. Un momento de silencio pasó entre ellos. No amor, no el romance que prometen los cuentos de hadas, sino un entendimiento entre dos personas que ambos llevaban cicatrices, que ambos habían perdido algo, que ambos intentaban sobrevivir en un mundo que nunca dejaba de intentar derribarlos. Donovan se puso de pie, su postura volviendo a su habitual decisión. No planeo huir para siempre. Es hora de terminar esto. ¿Terminarlo cómo?, preguntó Melody, con preocupación evidente en su voz. Donovan la miró, sus ojos grises fríos como el acero, con la evidencia de Derrick, quemar a Bulov de adentro hacia afuera. Amanecer del tercer día en el escondite. La primera luz del sol apenas se había colado por la ventana cuando el sistema de seguridad gritó de repente. Un aullido penetrante que se tragó el tranquilo agujero. Luces rojas comenzaron a parpadear por todo el espacio y las pantallas de vigilancia se encendieron, mostrando un grupo de puntos rojos moviéndose hacia ellos. Donovan se lanzó a la consola de control, sus ojos grises recorriendo los monitores a una velocidad vertiginosa. Lo que vio hizo que su mandíbula se apretara con fuerza. Alguien se acercaba, no de una dirección, sino de tres a la vez. Desde la carretera que conducía al almacén, un convoy de sub-negras avanzaba. Desde la bahía, dos lanchas rápidas cortaban el agua plana y tranquila. Y desde arriba, Kane entró corriendo, su rostro más tenso por el esfuerzo de lo que Melody nunca había visto. «Hay un helicóptero también», informó, con urgencia en su voz, dando vueltas por encima. «Parece que está buscando un lugar para aterrizar».
Total de al menos 25 a 30 hombres. Bulov no está jugando. Donovan miró fijamente la pantalla donde la alimentación de la cámara exterior mostraba el convoy deteniéndose a unos 100 metros del almacén. Las puertas se abrieron. Hombres de negro salieron uno por uno, moviéndose con la coordinación de una unidad bien entrenada. Y en medio de ellos, desde la sub más cara, un hombre de cabello plateado bajó. Llevaba un abrigo largo y negro, su postura recta, su paso confiado a la manera de alguien nacido para dar órdenes. Su rostro estaba surcado por la edad, pero sus ojos aún eran afilados como cuchillas. Víctor Bulov aquí en persona. Melody se paró detrás de Donovan, abrazando a Finn con fuerza. Miró fijamente la pantalla, al hombre de cabello plateado caminando entre sus seguidores como un rey moviéndose entre su ejército. «¿Qué quiere?», preguntó, su voz temblorosa. Donovan no miró hacia atrás. «Quiere asegurarse», respondió, su voz fría como el hielo. «Bulov no confía en nadie, ni siquiera en sus propios hombres. Si quiere al niño muerto, tiene que verlo con sus propios ojos. Tiene que asegurarse de que no haya más errores después del fracaso en la fiesta». Donovan se volvió hacia Kane y el resto de su equipo. 8 hombres, incluyéndolo a él y a Kane, ayudando contra más de 25 atacantes completamente armados y un jefe de la mafia con reputación de ser el más despiadado de Rusia. No podían ganar una pelea directa. «Necesitamos tiempo», dijo Donovan, sus ojos grises duros, su mente moviéndose a una velocidad implacable. «Kane, tú toma al equipo y mantén la línea del frente. Usa granadas aturdidoras y gas lacrimógeno. Ralentízalos, pero no conviertas este lugar en un campo de batalla. Necesito tiempo para contactar a nuestra gente de afuera». Kane asintió y desapareció por la puerta, seguido por el equipo de seguridad. Donovan se volvió hacia Melody. «Tú y Finn vayan a la habitación segura. Cierren la puerta por dentro y no la abran a nadie excepto a mí o a Kane. ¿Entiendes?» Melody asintió, recogió a Finn y corrió hacia la habitación reforzada al final del pasillo. La puerta de acero se cerró detrás de ellos con un fuerte estruendo, y Melody echó el cerrojo desde adentro. Tiró del intercomunicador montado en la pared. Podía escuchar todo lo que sucedía de afuera. Pasos pesados, órdenes gritadas en ruso, luego una explosión violenta, el chasquido de una granada aturdidora, seguido de gritos de pánico, el silbido del gas lacrimógeno, el sonido de hombres tosiendo y ahogándose, el golpe sordo de un impacto cuando alguien fue empujado al suelo. La confrontación había comenzado. La gente de Donovan estaba luchando para ganar tiempo, usando todo lo que tenían para frenar al enemigo sin convertir el lugar en una zona de guerra empapada de sangre. Pero Melody sabía que no podían resistir por mucho tiempo. 8 contra más de 25. Era una derrota desde el principio. Finn de repente levantó la cabeza, sus ojos verdes muy abiertos, concentrándose en el aire vacío. Inclinó la cabeza hacia un lado, ese gesto familiar que Melody había visto tantas veces en los últimos 2 días. «Mamá», susurró, la urgencia tiñendo su pequeña voz. «Puedo oírlos, sus radios». Melody se arrodilló hasta estar a su altura y le agarró los hombros. «¿Qué están diciendo, cariño?». Finn escuchó, la cabeza aún inclinada, los ojos cerrados para concentrarse mejor. Luego su rostro se quedó sin color lentamente, como si alguien le hubiera sacado la sangre. Están diciendo que llamaron a la policía local. Tienen a alguien en el departamento de policía. En 15 minutos, la policía llegará». Abrió los ojos y miró a su madre con miedo. Dijeron que la policía arrestará al señor Donovan, pero no a ellos. Dijeron que la policía nos entregará a ellos. Melody se quedó inmóvil. La policía, las personas que se suponía que debían proteger a los ciudadanos,
Las personas en las que le habían enseñado desde la infancia a confiar cuando llegaba el peligro. Estaban del lado del enemigo. Habían sido comprados. Volkov no solo tenía dinero y armas. Tenía el brazo de la ley en su bolsillo. Ningún lugar estaba seguro. No había nadie a quien llamar. Estaban completamente solos. Finn apretó el agarre en la mano de su madre, sus ojos verdes brillando con una determinación que ningún niño de 6 años debería tener que llevar. Mamá, tengo que decirle al señor Donovan. Melody abrió la puerta de la habitación segura y Finn salió disparado como una bala. Pequeñas piernas corriendo por el pasillo caótico para encontrar a Donovan. Lo vio detrás de una barrera improvisada. Un teléfono pegado a su oído, tratando de comunicarse con alguien afuera. Finn corrió y tiró con fuerza del dobladillo del abrigo de Donovan, obligándolo a inclinarse. «¡Señor Donovan!», gritó el niño, su urgencia tan aguda que Donovan colgó instantáneamente y le prestó toda su atención. «La policía viene, pero trabajan para Bulov. En 15 minutos estarán aquí. Te arrestarán a ti, no a esos hombres». Donovan miró directamente a los ojos del niño, su mente procesando a una velocidad vertiginosa. Policía corrupta. 15 minutos. Afuera, los hombres de Volkov estaban lentamente rompiendo sus delgadas defensas. Adentro, un niño de 6 años acababa de revelar que ni siquiera la aplicación de la ley podía ser confiada. No podían huir. Estaban rodeados por 3 direcciones. No podían ganar. 8 contra más de 25. No podían rendirse. Volkov mataría a Finn en el acto. No podían esperar a la policía. Habían sido comprados. Eso dejaba una opción. Un movimiento imprudente que Donovan nunca había imaginado que haría, pero por este niño, por la madre temblorosa detrás de él, estaba dispuesto. Kane. El teléfono. Kane le lanzó el teléfono satelital a Donovan sin preguntar por qué. Donovan lo atrapó y sus dedos volaron sobre un número que conocía de memoria, pero que nunca había usado. Una línea directa del FBI. Un número que muy pocas personas en el submundo sabían que existía, y menos aún se atreverían a llamar. «Soy Donovan Blackwood», dijo en el momento en que alguien respondió, su voz rápida, clara y sin un rastro de vacilación. «Tengo pruebas sobre la organización de Viktor Bulov. Lavado de dinero internacional, asesinato sistemático y, lo más importante, policía corrupta de San Francisco trabajando para él. Necesito un equipo táctico en esta dirección inmediatamente». Recitó la dirección del almacén con precisión. Luego continuó. «Si no llegan aquí en 15 minutos, yo y 2 testigos clave estaremos muertos y perderán su única oportunidad de acabar con Bulov de una vez por todas». Terminó la llamada sin esperar una respuesta. Melody se quedó detrás de él, con los ojos muy abiertos, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Donovan Blackwood, el notorio jefe de la mafia de San Francisco, acababa de llamar al FBI. Acababa de entregarse a la agencia que había pasado toda su vida evitando. «¿Vendrán?», preguntó, la esperanza y la duda mezcladas en su voz. «El FBI ha estado esperando esta oportunidad durante años», respondió Donovan, sus ojos aún en las pantallas de seguridad donde los hombres de Volkov se acercaban. «Quieren a Bulov más de lo que me quieren a mí. Vendrán y lo hicieron. No en los 15 minutos que Donovan había exigido. En 12, el trueno de los motores de los helicópteros rasgó el cielo antes de que nadie entendiera completamente lo que estaba sucediendo. 5 helicópteros del FBI aparecieron en el horizonte, volando bajo y rápido como enormes avispones. Rodearon el área en segundos, y los altavoces tronaron órdenes para que todos bajaran sus armas y se tiraran al suelo. Al mismo tiempo, desde la bahía, las lanchas patrulleras del FBI
Llegaron a una velocidad aterradora, cortando la ruta de retirada de los hombres de Bulov. Los equipos tácticos llegaron tanto por aire como por mar, vestidos con armadura negra, llevando armas pesadas, moviéndose con la coordinación impecable de una máquina de guerra. La fuerza era tan abrumadora que tanto los hombres de Volkov como los de Donovan no tuvieron más remedio que bajar sus armas. En 5 minutos, todo había terminado. Viktor Volkov fue esposado y metido en un vehículo del FBI, su rostro gris de rabia e incredulidad. El jefe de la mafia rusa, más poderoso, había sido capturado como un criminal común justo frente a sus propios soldados. Pero Donovan también fue esposado. 2 agentes del FBI se acercaron, le pusieron las manos en los hombros y con calma pero firmeza, le colocaron las esposas en las muñecas a la espalda. «Señor Blackwood», dijo uno de ellos, «tendrá que venir con nosotros». Melody observó. Su corazón se apretaba. Donovan, el hombre que los había salvado, los había protegido, había arriesgado su vida por ellos. Ahora estaba esposado como un criminal. Quería correr hacia él, quería gritar que estaban arrestando al hombre equivocado, pero sabía que era inútil. A los ojos de la ley, Donovan Blackwood era un criminal, y todo lo que había hecho por ellos no cambiaba eso. Una mujer salió del helicóptero principal, su paso confiado y autoritario. Parecía de unos 40 años, cabello castaño recogido cuidadosamente, vistiendo un traje negro con una insignia del FBI en el pecho. Sus agudos ojos recorrieron la escena, se detuvieron en Donovan, luego se movieron hacia Melody y Finn. «Soy la agente especial Monica Walsh», se presentó, su voz con un tono fresco y profesional. «Dirijo la unidad de crimen organizado del FBI». Se acercó a Donovan y lo miró directamente a los ojos, evaluándolo. «Señor Blackwood, tenemos mucho de qué hablar». En la habitación temporal que el FBI había instalado justo dentro del almacén, Donovan se sentó frente a Monica Walsh. Una fría mesa de metal los separaba, y las esposas aún le mordían las muñecas. La luz fluorescente caía, volviendo el aire tenso y agudo, como se veía en las salas de interrogatorio en las películas. Pero esto no era una película. Esto era la vida real, y el futuro de Melody y Finn dependía de lo que sucediera en esa habitación. Walsh abrió un grueso expediente colocado frente a ella, páginas repletas de información sobre Donovan Blackwood, sobre el imperio que había construido, sobre los crímenes que el FBI había estado rastreando durante años. «Sabes que puedo encerrarte con lo que ya tenemos», dijo Walsh, su voz tranquila pero pesada con la fuerza de la ley. «Lavado de dinero, extorsión, amenazas. Tenemos suficiente para darte al menos 20 años». Donovan no parecía preocupado. Se sentó derecho, sus ojos grises, sosteniendo la mirada de Walsh con la calma de un hombre que había calculado cada movimiento por adelantado. «También sabes que lo que tengo te permitirá desmantelar no solo a Bulov, sino al menos a otras 3 organizaciones importantes en la costa oeste. Sé quién trabaja para quién. Sé por dónde corre el dinero. Sé secretos que has estado buscando toda tu carrera». Walsh inclinó la cabeza, sus agudos ojos midiendo al hombre frente a ella. «¿Qué quieres? Inmunidad para mis cargos menores». «No todo, solo lo que se pueda negociar». Donovan hizo una pausa, su voz volviéndose más seria. «Protección de testigos para Melody Carter y su hijo. Permanente, no temporal, nuevas identidades, una nueva vida. En algún lugar donde Volov o cualquier otra persona no pueda encontrarlos. ¿Algo más? El derecho a verlos en el futuro. Cuando las cosas se calmen, cuando sea seguro». Walsh se cruzó de brazos. «Eso es pedir mucho, señor Blackwood. Muchísimo. Tengo algo que intercambiar», respondió Donovan. «Algo que querrás oír». Luego le contó sobre Derek Carter,
sobre el interruptor de hombre muerto que el valiente contable había construido antes de morir, sobre la evidencia que había sido enviada al FBI 3 años antes, justo después de la muerte de Derrick en el accidente escenificado, y sobre por qué el FBI nunca había actuado. Hay un topo en el FBI, dijo Donovan, su voz fría como el hielo. Alguien interceptó la evidencia de Derrick, alguien que toma el dinero de Volkov dentro de su propia organización. Walsh no habló por un largo momento. Su rostro no mostraba nada, pero Donovan pudo ver el cálculo en sus ojos, la ponderación de posibilidades. Luego sacó su teléfono, llamó a alguien y ordenó una verificación. 10 minutos después, otro agente entró y le susurró algo al oído a Walsh. El rostro de Walsh se puso pálido por un instante antes de volver a su calma profesional. Agente especial Raymond Harris, dijo Walsh lentamente. 20 años de servicio. Él llevaba el expediente de Volkov antes de que yo me hiciera cargo. Y aparentemente es él quien ha estado bloqueando cada pieza de evidencia relacionada con esta organización durante los últimos 3 años. Donovan asintió, sin sorprenderse. «Ves, no estoy mintiendo». Walsh lo miró y luego dijo, «Quiero conocer al niño». Finn fue traído, su mano agarrando firmemente la de su madre. Parecía pequeño y frágil en una habitación llena de adultos con trajes negros, pero sus ojos verdes eran extrañamente firmes. Walsh se arrodilló a su altura, su voz suavizándose. «Finn, oigo que puedes entender todos los idiomas. ¿Puedes decirme lo que oíste de los hombres malos?» Y Finn se lo dijo. Le contó sobre la conversación en la fiesta, sobre el plan de envenenamiento, sobre palabras como objetivo y venganza. Le contó sobre la persecución en la carretera, sobre la trampa en la salida 47. Le contó sobre el ataque esa mañana, sobre la policía corrupta, sobre cada orden que había escuchado por las radios, detalles que eran asombrosos, una precisión que obligó a Walsh a seguir escribiendo sin parar. ¿Quién dio las órdenes? ¿Quién las llevó a cabo? Incluso fragmentos de diálogo que nadie habría creído que alguien pudiera entender. «Habilidad extraordinaria», murmuró Walsh cuando Finn terminó. Se puso de pie y miró a Donovan con una expresión que no era la misma de antes. La hostilidad de la policía frente a un criminal se había ido. En su lugar había un respeto renuente. «Trato aceptado», dijo Walsh. «Quítale las esposas». Las esposas cayeron al suelo con un tintineo metálico. Donovan se frotó las muñecas, luego se levantó y salió donde Melody y Finn esperaban. Melody lo miró sin saber qué decir. Este hombre, este jefe de la mafia, este peligroso extraño que había conocido hacía menos de 3 días, había sacrificado su libertad para protegerla a ella y a su hijo. «¿Por qué?», preguntó, su voz cargada de emoción. «Podrías haber huido. Podrías habernos dejado atrás. ¿Por qué hiciste todo esto?» Donovan la miró, y por primera vez el gris frío de sus ojos se suavizó de una manera rara. «Porque el chico salvó mi vida, y porque hizo una pausa como buscando las palabras adecuadas. Porque alguien tiene que proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas». Finn se paró frente a Donovan y lo miró con claros ojos verdes. «Señor Donovan, ¿es usted un hombre malo?» La pregunta de un niño de 6 años, simple, pero más profunda que cualquier cosa que le hubieran preguntado a Donovan. Él se arrodilló a la altura de Finn y lo miró directamente a los ojos verdes, esperando una respuesta. «He hecho cosas malas», dijo Donovan honestamente. «Pero estoy tratando de hacer lo correcto». Hizo una pausa. «¿Entiendes?» Finn asintió lentamente. «Como mi papá», dijo el niño, su voz pequeña pero segura. «Papá también hizo cosas malas,
pero intentó hacer lo correcto para protegerme a mí y a mamá. Melody lloró. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas, pero esta vez no eran por pena y no eran por miedo. Eran por algo más cálido, algo que había creído perdido hace mucho tiempo. Esperanza. 3 meses después, Melody y Finn tenían una nueva vida en un tranquilo y pequeño pueblo costero en el norte de California. Un nuevo nombre, una nueva identidad, una nueva vida, una pequeña casa con una cerca blanca y un jardín de flores al frente. Nada como el estrecho apartamento del cuarto piso donde solían vivir. Cada mañana, Melody se despertaba con el lejano susurro de las olas del océano en lugar de bocinas de coches y vecinos gritando a través de delgadas paredes. Tenía un nuevo trabajo en una panadería local, donde aprendió a hacer pan y pasteles en lugar de llevar bandejas hasta las 2 de la mañana. La dueña era una mujer anciana y amable que nunca preguntó sobre el pasado de Melody. Solo le importaba que Melody tuviera manos capaces y una cálida sonrisa para los clientes. Finn fue a una nueva escuela donde nadie sabía que era testigo de nada. Hizo amigos con otros niños comunes, jugó al fútbol por las tardes y hizo sus deberes por la noche. Su habilidad especial aún estaba allí, pero ahora era solo un pequeño secreto entre madre e hijo. Ya no era una carga o un peligro. Una tarde, mientras cenaban, las noticias de la televisión informaron sobre el caso de crimen organizado más grande en la historia del FBI. Víctor Bulov había sido sentenciado a cadena perpetua, sin libertad condicional, por una larga lista de crímenes, desde el lavado de dinero hasta el asesinato. Su red había sido desmantelada en 5 países. Docenas de operativos de alto rango habían sido arrestados y procesados. El agente especial Raymond Harris, el topo dentro del FBI, había sido sentenciado a 20 años de prisión por traición y obstrucción de la justicia. Y Derek Carter, quien había muerto 3 años antes en un accidente escenificado, había recibido una medalla póstuma por su sacrificio en nombre de la justicia. Su nombre fue pronunciado como un héroe silencioso, un hombre que había entregado su vida para reunir pruebas contra una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Melody lloró mientras veía ese informe. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de cierre, de paz. Derrick finalmente había sido reconocido. Su sacrificio no había sido inútil, y ella al fin podía dejarlo ir. Una tarde cualquiera, unas semanas después, Finn estaba jugando en el patio trasero cuando de repente corrió adentro, con los ojos brillantes. «Mamá, alguien está aquí». Melody se dirigió a la puerta principal y se quedó helada. Donovan Blackwood estaba allí junto a un coche de alquiler corriente. Sin traje negro, sin guardaespaldas, nada de la frialdad aterradora de un jefe de la mafia. Solo un hombre con una camisa gris sosteniendo un pequeño regalo, pareciendo un visitante normal que pasa por la casa de un vecino. «No me quedaré mucho», dijo antes de que Melody pudiera preguntar algo. «Solo quería despedirme de la manera correcta». Finn salió corriendo, su rostro iluminándose al ver al hombre que los había protegido a él y a su madre en sus días más oscuros. «Señor Donovan». Donovan se arrodilló y le entregó el regalo al niño. Finn lo abrió y encontró un libro grueso dentro titulado Las lenguas del mundo, Historia y Cultura. «Para que puedas seguir desarrollando tu habilidad», dijo Donovan, su voz más cálida de lo que Melody nunca la había escuchado. «Un día la usarás para ayudar a muchas personas, no como un arma, sino como un puente que conecta a los seres humanos entre sí». Finn abrazó el libro contra su pecho como si fuera un tesoro. Donovan se puso de pie y se volvió hacia Melody. «Mereces ser feliz», dijo. «Y también el niño». «¿Y tú?», preguntó Melody. «Estoy aprendiendo a encontrar mi propia felicidad». Un momento de silencio pasó entre ellos.
No amor romántico como en los cuentos de hadas, sino respeto, gratitud y quizás una promesa que no necesitaba palabras. Si me necesitas, dijo Donovan mientras caminaba hacia el coche. Siempre estaré aquí. Se marchó. Pero antes de girar en la carretera, miró hacia atrás una vez, y Melody vio esos ojos grises por primera vez con algo cálido. Finn abrió el libro y una pequeña fotografía se deslizó. Una foto de los tres, Donovan, Melody y Finn, en la casa segura junto a la bahía. En un raro y pacífico momento en medio de la tormenta. En la parte posterior de la foto había una línea escrita a mano. La familia no siempre es de sangre. A veces son las personas que eliges proteger. Finn miró a su madre. Mamá, ¿volverá el señor Donovan? Melody sonrió, sus ojos siguiendo la carretera por donde el coche había desaparecido. Quizás algún día ella no sabía la verdadera respuesta, pero por primera vez en muchos años, el futuro no era algo que temer. Lo que fuera que viniera, lo enfrentarían y no estarían solos. Esta historia nos trae muchas lecciones valiosas sobre la vida. Primero, el poder del coraje. Cuando un niño de 6 años se atreve a hacer lo correcto, incluso cuando enfrenta peligro. Segundo, el amor que los padres tienen por sus hijos. Un amor que puede hacer que alguien esté dispuesto a sacrificarlo todo, como hizo Derek. Y finalmente, la historia nos recuerda que las personas pueden cambiar, que incluso aquellos que han perdido el rumbo aún pueden elegir hacer lo correcto cuando llega el momento crucial. Gracias por seguir esta historia hasta el final. ¿Cómo te sientes acerca del viaje de Melody, Finn y Donovan? ¿Alguna vez has enfrentado momentos en la vida en los que tuviste que tomar una decisión difícil para proteger a las personas que amas? Comparte tus sentimientos en los comentarios a continuación. Realmente queremos escuchar los pensamientos que provienen de lo más profundo de tu corazón. Si disfrutaste esta historia, por favor presiona el botón me gusta y comparte el video con aquellos que conozcas que aman las historias emotivas y dramáticas. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestras cautivadoras historias todos los días de nosotros. Les deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y días llenos de paz y felicidad. Adiós y nos vemos de nuevo en el próximo video.